O sea, al final, las circunstancias siempre van a cambiar, pero tú eres fiel a ti mismo. Hay una, incluso, reconocer tu propia irracionalidad, es decir, siempre quiero tener a mis familiares, a los seres que amo conmigo, es una forma de elegirte a ti mismo. Esto no quiero que salga de mi vida, no importa que no tenga sentido, ¿me entiendes? No importa que sepa que tenga que cambiar o transformar el mundo o cambiarme yo, no quiero renunciar a eso. Y como dices, es la paradoja, porque si estamos cambiando todo el tiempo, estamos intentando plantear algo que jamás vamos a intentar cambiar en nosotros. No quiero renunciar a esto. Y eso, eh, bueno, decía que este tipo de preguntas les permitían comprender mejor la tarea o la lectura. Y eso porque en el fondo, bueno, puede servir de pretexto para entrar a la lectura, es que no podemos renunciar a nosotros mismos. Es decir, podríamos desear tener, como tú dices, las circunstancias, los dotes, las riquezas de otros, pero no dejar de ser nosotros. Aunque sea nuestro cuate, nuestro mejor amigo, no desearíamos ser él. Es decir, que hay una especie de condición de eternidad ahí, porque siempre queremos seguir siendo nosotros. No importa cuál sea el mundo, cuáles sean las circunstancias, siempre queremos elegirnos a nosotros mismos. Hay una especie de inconsciente deseo de eternidad ahí, porque siempre hay un deseo de mantenernos ahí, en ser uno mismo. Es algo muy raro. O sea, ¿qué carajos es ser uno mismo? ¿Y por qué tenemos esta necesidad, esta tendencia a ser nosotros? ¿Por qué razón todo el tiempo nos estamos abocando a elegirnos a otros? Porque tampoco tiene sentido vivir para otros. No obstante, hay muchas circunstancias en las cuales nos circunscribimos a lo que otros dicen. Y lo que vamos a ver en la clase, aunque lo anticipo, es que hay una especie de yo o una voz dentro de nosotros que en muchas circunstancias nos dicen no quiero esto o realmente no deseo esto, pero cuando cedemos por presión social, por evitar el conflicto o por cualquier índole nos reniega y comenzamos a crear una frustración o insatisfacción con la vida, porque en realidad no estamos siendo fieles a nosotros y eso tarde o temprano nos va a cargar la cuenta. Porque hay algo profundamente en nosotros que quiere ser uno mismo, es decir, nuestra propia eternidad. Esta clase vamos a ver como el núcleo del existencialismo se me hace, o sea, justamente cuando leíamos el estadio estético, tú también habías dado una respuesta trascendental al tipo de estadio estético. En aquellos momentos decías que bajo la concepción de aquel que está en un tipo de estadio estético, es decir, alguien dado solo al deseo o a la sensibilidad, encontrabas que si todo acababa en lo mismo, en este caso al absurdo, eso te permitía ser más libre. Porque al final puedo hacer de mí lo que sea. Si todo es absurdo, puedo hacer de mí lo que sea. Pero justamente, paradójicamente, tu visión, desde la óptica, a lo mejor de Kierkegaard, sería es que tu visión es una visión ética o significativa o trascendental. Es decir, que no te ubicas por completo en un tipo de estadio estético dado solamente a una superficialidad del mundo, sino que realmente ves en la inmediatez o en lo finito algo trascendente. En este caso, incluso encontrar en la inmediatez un tipo de plenitud es una forma de trascender la inmediatez o la finitud. Es decir, que tu óptica refleja de ti que estás en un tipo de estadio realmente ético. La palabra ética a mí me causa repelús y no me gusta, pero Kierkegaard, o al menos Guillermo el juez, este personaje aquí, intenta desarrollar un tipo de estadio tal que nos podamos cimentar en un punto distinto de la existencia. Porque como hemos mencionado en clases anteriores, la existencia se entiende a partir del lugar donde habitas el mundo. Y esta forma en que habitas el mundo puede implicar tanto orden social, orden cultural, orden temporal y orden ontológico o psicológico donde comprendes el mundo. Tus narrativas, tus traumas, tus historias que te cuentas te dan una idea de lo que es el mundo para ti. Y la cuestión es que lo que está reflejando aquí es, al ver la belleza o lo significativo o lo trascendente en el mundo o de lo aparentemente intrascendente, es tu propia significación del mundo. Es para Kierkegaard un tipo de estadio ético. Y les dije que va a ser un poco una clase como repaso más o menos de la otra. Intentaré no ser tan circular, aunque al final todo el discurso acaba en un mismo punto. Entonces intentaré pues no agobiarlos con repetir demasiado lo mismo.
pero creo que podríamos empezar por el tipo de concepción que tiene sobre la vida. Una es, cuando vimos el estadio estético, vimos a un poeta o ser adueñado totalmente del deseo y de la inmediatez. Es decir, alguien que se ve como resultado y producto de las condiciones que lo circunscriben, tanto materiales, biológicas y económicas. Y aquí está describiendo a alguien que está en un tipo de estadio ético, el estadio estético, en el cual yo creo, como repito, todos hemos estado o estamos en una manera o pues por alguna razón, ¿no? Como que nacemos y estamos generalmente en este tipo de estadio. Que digamos que todos tenemos una concepción de la vida, aunque no las hayamos formulado en una forma pues totalmente dicha o formal o no. Todos estamos en un tipo de estadio o una comprensión de la vida dada. Para Kierkegaard, quien tiene una comprensión de la vida dada en un estadio estético es que su fórmula es gozar de la vida. A esto yo no le veo pues absolutamente nada de malo. Todos, si podemos, gocemos de la vida. Yo digo, ¿por qué no? Pero obviamente Guillermo, el juez, yo siento que le reprocha y no a la vez a quien está en un tipo de estadio estético. Y lo digo que le reproche no porque al final Kierkegaard, que es el autor atrás de todos estos personajes o fantasmas de sí mismo, intenta reconciliarlos o intenta abrazarlos de alguna u otra forma a todos sus nombres. Y la cosa es que quien está en un tipo de estadio estético no puede terminar de disfrutar la vida porque, aunque su concepción de la vida debo gozar de la vida y disfrutar de todo cuanto me han dado, no puede terminar de disfrutarlo porque hay algo dentro de él que quiere algo más significativo, algo que no sea finito, algo que no sea temporal, quiere el infinito, lo eterno. Y por cuanto seguir todos sus deseos solamente le deja en una especie de insaciabilidad, una especie de inanición de algo más significativo, algo que tenga la capacidad de llenar para siempre su hueco espiritual o anímico, pone el ejemplo o el caso prototípico de Nerón. Es decir, hay casos en la historia de aquellos personajes que tenían el poder, la riqueza, las circunstancias de tal forma que podrían satisfacer todos sus deseos, es decir, darle vuelo a la hilacha, como decimos, hacer lo que pinches quiera de su vida, ¿no? En el caso de Nerón, y él hace una descripción de un cuadro psicológico muy significativo y provocativo a la vez, podemos vislumbrar a qué se refería con que Nerón está en un tipo de estadio estético en el cual podemos o no identificarnos, según ustedes vean. Yo creo que por eso es significativo. Voy a leer solamente la descripción que dice de Nerón. Creo que nada más que eso y ustedes me dirán, ¿no? Si identifican o no. Describiré a ese hombre todopoderoso que fue el emperador Nerón, ante el cual el mundo se inclinaba y que siempre se vio rodeado por una multitud solícita de mensajeros del deseo. Decía cierta vez, con tu habitual osadía, que no se podía criticar a Nerón por haber quemado a Roma solo por formarse una idea del incendio de Troya. Imagínense, alguien tiene todo este poder y toda esta riqueza que solamente para darse una idea de cómo se pudo haber visto el incendio de Troya quema su propia ciudad. Pero que uno podía preguntarse si era bastante artista para saber gozar del espectáculo. Es ciertamente uno de tus placeres imperiales no eludir ningún pensamiento ni dejarte temorizar por él. Para eso no es necesario una guardia imperial, ni el oro o el dinero, ni los tesoros del mundo entero. Se lo puede hacer enteramente solo, desarrollarlo en pleno silencio. De ese modo es más sensato, pero no menos terrible. Tu intención ciertamente no era defender a Nerón, pero en cierto modo lo defiendes cuando consideras no lo que hizo, sino la manera de hacerlo. Sé muy bien que esta temeridad en las ideas es algo propio de los jóvenes, que en esos momentos, por así decir, tantean el mundo y se sienten arrastrados a exaltarse a sí mismos, sobre todo cuando se les escucha. Sé muy bien que sienten, tanto como yo, como cualquiera, hasta como el mismo Nerón, el horror que inspira tal brutalidad, y sin embargo jamás aconsejaría a alguien que no creyera que en el fondo de sí mismo
posee la fuerza necesaria para convertirse en un Nerón. Cuando diga lo que a mi parecer constituye la naturaleza de Nerón, la palabra te parecerá demasiado caritativa. Sin embargo, no soy juez indulgente, aunque en otro sentido jamás juzgué a ningún hombre. Créeme, la palabra no es demasiado caritativa, expresa la verdad, pero al mismo tiempo muestra que cerca puede estar el hombre de semejante desvarío. Sí, podemos decir que para todo hombre que no pase su vida como un niño, llega un momento en que sospecha la posibilidad de esa perdición. La naturaleza de Nerón se llama melancolía. Eso se me hizo súper fuerte. Sí. Es súper fuerte porque para Kierkegaard, de alguna u otra forma, no hemos logrado llegar a ser nuestro ser verdadero, nuestro ser original. El hecho de que la naturaleza real de Nerón sea la melancolía es que el espíritu o su ser verdadero intenta abrirse paso a través de Nerón. El espíritu quiere lo infinito. Dice, por ejemplo, si alguien sufre por alguna pena determinada, por ejemplo, alguien perdió su trabajo y lo recupera por alguna razón, en ese momento cesa su desesperación o su angustia. Pero aquellos que son melancólicos, en la versión moderna son depresivos, pero es porque no encuentran ninguna causa aparente. Eso muestra lo infinito de la depresión o de la melancolía, que al no saber cuál es la causa, en realidad lo que están desesperando es por toda la finitud, porque su espíritu, su ser verdadero quiere lo infinito, algo que no esté acotado a las circunstancias o condiciones finitas. Es decir, el espíritu o el ser real de Nerón quiere la eternidad y lo infinito de su verdadero ser. Pero, puesto que por razones o condiciones, por ejemplo, si se entrega a la eternidad o al espíritu, es decir, elegirse a sí mismo, en ese momento, porque a lo mejor piensa que va a dejar de brillar más el trono o la grandeza de Roma va a decaer si él se entrega al espíritu, rechaza su verdadero ser, que es su ser como ser espiritual que quiere la eternidad. Entonces se concentra como un ser totalmente depresivo, melancólico, y solo logra acallar sus deseos a través de entregarse a la charla o entregarse realmente a deseos. Pero esos deseos se van cada vez más pervirtiendo, porque para callar su propia voz interior, su voz profunda, su verdadero yo, necesita entregarse a deseos más perversos cada vez. Y Nerón pues quemó Roma, violó a su corte, o sea, hizo un desmadre al estilo Calígula, quizás menos Calígula. Calígula violó a su corte, mandaba emisarios para que sembraran semillas y regaran con agua donde él iba pasando, o sea, un montón. Nombró cónsul a su caballo, una serie de cosas de ese tipo de locuras. Este tipo de personajes que en teoría en las coordenadas históricas lo tienen todo y pueden darle vuelo a la hilacha, satisfacer su deseo. Es decir, si la vida estuviera en las coordenadas de que lo único que importa o lo que es significativo para gozar la vida es darle satisfacción a tus deseos, significaría que un Nerón o un Calígula podrían estar bien con la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que están profundamente insatisfechos, que en realidad esa hambre y ese deseo no termina de satisfacerlos ni colmarles el alma, porque hay una parte de nuestro verdadero ser o nuestro verdadero yo que está pujando todo el tiempo, porque alguien que habita en un tipo de estadio estético cree falsamente que va a encontrar en la exterioridad satisfacción a su alma, cuando todo está aquí adentro. Y la única forma, nos dice Kierkegaard, de satisfacer este anhelo espiritual o cósmico es a través de ti mismo, de elegirte a ti mismo, pero todo eso va adentro. Si alguien no está sufriendo una nostalgia o melancolía cósmica, por ejemplo, yo pongo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces, que están en la peda, en la borrachera, en una pinche fiesta y de repente les va el pinche bajón existencial y dicen qué pinche sin sentido, qué absurdo estar aquí, estoy bebiendo, pero nada, esto importa un comino. Cuando les va eso es porque
En realidad ustedes tienen dentro de ustedes un hambre del espíritu, de su verdadero yo, de imponerse al mundo contingente, de las condiciones que son efímeras y que cambian, y cada uno quiere algo que supere eso. Es decir, que aquellos espíritus o almas, ustedes que no se dan ni un ardite, ni un entender de esto, de esta nostalgia o de esta tristeza anímica, es porque en el fondo de su alma no tienen la idea de la metamorfosis. Porque en el fondo toda esta aflicción y toda esta depresión del espíritu es un deseo de transformarte a ti mismo. Este deseo profundo de transformarte está en todo aquel que el espíritu puja dentro de ellos por transformarlo en otro tipo de ser. En un ser que es su verdadero ser, valga la redundancia o la tautología. Este verdadero ser se desarrolla a través, dice pues Kierkegaard o más bien Guillermo el Juez, a través del arquetipo de la caída o del pecado original. El pecado original es un arquetipo que, si en algún momento en tu vida tú te has sentido que todo está jodido en este mundo, que no te reconoces en el espejo, que estás totalmente desconectado de esta realidad, es porque estás vinculado profundamente con este arquetipo. Algo dentro de ti puja con gran vehemencia que tu espíritu quiere hacerse eterno, quiere elegirse a sí mismo. Y eso significa, en pocas palabras, que esta parte profunda dentro de ti que quiere la metamorfosis, quiere hacerte nacer a ti mismo. Lo que señala Kierkegaard es que es análogo a como una mujer pensara que va a dar a luz a un monstruo. Imagínense esa circunstancia. Alguien va a dar a luz un monstruo, pues te llena de pánico, de terror. Pero ¿a qué le temes? Diría Kierkegaard. A darte luz a ti mismo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué carajo significa que te vas a dar luz a ti mismo? Significa que tenemos gran miedo, y eso es el miedo a transformarnos, a la metamorfosis. Y eso es porque es una forma de eliminarte a ti mismo. No obstante, tu verdad eso está pujando todo el tiempo por la metamorfosis. Piensen, y yo lo pongo en un punto muy claro en la música. Ustedes a lo mejor, como dijo Fer, o seguramente ustedes que les encanta la música en algún sentido, no podrían ver su vida sin la música. O sea, la música en los momentos en que les enchina la piel, que los hace llorar, que los arrastra por completo a otros estados, que los extravía y en ese punto paradójicamente los hace encontrarse. En ese momento donde siente algo que les como un relámpago que les atraviesa desde su cabeza hasta sus pies, algo así, eso es elegirte a ti mismo. Eso significa, en ese punto profundo donde encuentras contigo mismo, encuentras la eternidad. Y eso es encontrarte con Dios. Y es encontrarte en el fondo con tu verdadero ser. Es decir, te has elegido a ti mismo. Es decir, te has elegido como un ser eterno. Ese ser eterno que eres en ese punto más álgido de la música o del arte que te enchina la piel, al cual sabes que no podías renunciar nunca, porque si renuncias, en este caso, por ejemplo, a la música, no podrías vivir. Te hubieras aniquilado. Es porque en el fondo todos somos discípulos únicamente de Dios. Y la divinidad se da en esa forma en que te eliges a ti mismo a través de esa eternidad. En este caso de la música, yo no puedo renunciar a esto. Jamás, no importa cuál sea la vida, no importa cuál sean las condiciones, no puedo renunciar a esto en mi vida. Siempre me elijo como este ser. Pero elegirte como este ser implica ante todo conquistarte como sujeto. Kierkegaard considera que ser sujeto no se ha conquistado. Ser un sujeto implica conquistarte. Y eso sucede a partir de elegirte a ti mismo. Elegirte a ti mismo en esas coordenadas significa que, a diferencia del estadio estético, porque quien está en un tipo de estadio estético, nos dice pues Guillermo el Juez, quiere olvidarse de que alguna vez fue un niño. Quiere olvidarse de que alguna vez fue habitado por la inocencia. Que sus deseos sus pensamientos fueron puros.
Por eso Kierkegaard, en ese momento más culmen, más álgido, más eterno, donde realmente te has elegido como tú mismo, es donde va implicada toda tu personalidad en esa elección, todo tu ser, toda tu pasión, porque la existencia y elegirte a ti mismo es ser un ser apasionado de tu destino. En ese momento tan álgido de ti mismo, es el momento más importante de tu vida, porque en ese momento sabes cuál es tu tarea y tu destino. Y significa para Kierkegaard que en ese momento estás como una especie de disolución. Te encuentras y a la vez te pierdes a ti mismo. Y en ese momento, de alguna forma, encuentras que no va a ser olvidada tu existencia nunca. Un tipo de eternidad muy particular y curiosa, en la cual te conquistas y conquistas todo porque te encuentras en tu validez absoluta. Vences lo efímero a través de elegirte en ese punto tan álgido. No puedo renunciar a la música nunca. No importa cuál sea mi destino, yo solamente existo para ver, respirar y crear música. Yo sé quién soy. No importa cuál sea el destino. Lo que nos quiere decir en pocas palabras Kierkegaard es que el hombre tiene el poder, el gran poder de hacer su destino su lugar, de hacer el destino su lugar en el cual puedo habitar, y eso lo hago a través de la elección. Esta elección surge de profundamente desear con todo mi corazón y mi ser, y a esto no puedo renunciar porque esto me da vida, y esto es elegirme a mí mismo, elegirme en mi verdadero ser, en mi yo. Toda la creación y todo lo que me ha afligido a lo largo de mi vida, toda esta depresión o sufrimiento, toda la desesperación, es un punto muy culmen porque la desesperación es la duda del espíritu. Y es la duda del espíritu porque me posibilita la gran oportunidad de encontrar un lugar, de vencer la desesperación, porque todo en mí quiere la metamorfosis. Y esa metamorfosis solamente es una búsqueda de mí, porque el arquetipo que está dentro de mi existencia es la del pecado original, la de la gran caída, es decir, que hay en mí una gran nostalgia del paraíso interior. Lo que significa en pocas palabras es que si acaso se podrá entender alguna vez el drama interior que implica a un hombre que en ningún momento de su vida ha podido olvidar el paraíso, cuando un hombre sufre por alguna pena o condición específica, perdió el trabajo, la chamba, cualquier cosa, es comprensible, sufre y tiene un tipo de desesperación. Pero el tipo de personas que sufren una desesperación, una melancolía sin ninguna causa aparente, es porque en realidad su espíritu infinito quiere la metamorfosis y la transformación. Desde la visión de que algo quiere en ti llegar a ser él mismo, porque no puede renunciar a tu eternidad. Y algo busca en ti, y cada vez que rechazas esa eternidad en ti, es decir, a ti mismo, te transformas en un Nerón. Puesto que todos podemos ser melancólicos y depresivos, todos podemos llegar a ser Nerón. O aniquilas al mundo o te aniquilas a ti. Esa es la cuestión. Entonces, en ti algo quiere hacer nacer el espíritu. Por eso pone la ética, no en términos externos como nos han enseñado la moralidad o las reglas, sino algo que tú has decidido dentro de ti, pero en un sentido muy profundo. Tú has elegido, nace de ti esta ética. Esto es lo bueno para este personaje, Guillermo, es elegirte a ti mismo, es decir, elegirte como espíritu, porque el espíritu se abre paso a través de todas las grietas de la vida temporal o finita. En ese sentido, no puedes renunciar a este bien anímico de elegirte a ti mismo. De ser un discípulo de la divinidad, en pocas palabras. Lo de la clase pasada, propuesto en estas coordenadas de por qué es fundamental la desesperación para Kierkegaard, porque es el punto existencial donde duda tu espíritu y donde está involucrada toda tu personalidad en ello. Por eso, repito, lo que más le importa a Kierkegaard es no tanto elegir si es justo o no, correcto o no, sino toda la pasión y determinación con la cual eliges algo. Porque para Kierkegaard, todo aquel que está en un tipo de estadio estético, como vimos en el estadio estético, saben que está en un tipo de tautologías existenciales, todo acaba en lo mismo.
Y como todo acaba en lo mismo, no hay un progreso real. Entonces, la única forma de desarrollar tu verdadero ser es venciendo la tautología. Lo que te quiere decir Kierkegaard en pocas palabras es que hay un gran poder en lo que estás eligiendo. Pensemos en el caso paradigmático de Abraham. Abraham, en el momento más álgido de su existencia, va a apuñalar a su hijo, y en ese momento cuando está eligiendo eso, es decir, creo en Dios a través del absurdo y en lo imposible, es decir, creo en los milagros. Todo va en la interioridad. Si antes hubiera aparecido Dios un carnero antes de subir al monte Moria, pues no pasa nada. Toda esa interioridad, todo ese sentido profundo y significativo de la existencia se va. Pero ya todo va en esa elección, todo va en la interioridad. Externamente no se distingue a Abraham de otros hombres, o de un asesino, o de un loco, si quieren. Pero en ese punto álgido, tú tienes el poder de transformarte a través de la elección. Elígete a ti mismo. Elige ahora y elige pronto, porque la vida no va a durar tanto. No va a durar tanto, lo que sea que tú creas que va a durar, no va a durar tanto. Hazle caso a esa voz interior, esa voz de tu verdadero yo que te quiere decir, cuando tú te niegas y tú te callas algo que tú querías decir, o cuando tú te niegas algo, estás corrompiendo y algo en ti no te deja en paz. Por ejemplo, alguien que está entregado a la música, ¿no? Y lo pongo porque es como el ejemplo en que todos yo creo que pueden entender porque son seres musicales. Si te entregas a la música y en un momento te están negando la música y ya no quieres escuchar música o te alejas, hay algo en ti que se comienza a deprimir, a sentir mal, a que algo le hace falta. Porque elegiste a ti mismo y tu ser real y verdadero es la música y es un ser eterno. Y elegirte en ese punto significa que puedes encontrar un lugar a tu destino, que tú puedes hacer del destino tu lugar de vida. Y es más, que ese es el punto más importante porque tu verdadero ser es ese, porque ese es el eterno. El que no importa cuál sea la circunstancia te hace vibrar, te enchina la piel y si renuncias a eso comienzas a enfermarte, a llenarte de melancolía, de depresión, de desesperación, porque no puedes negar tu espíritu, tu verdadero ser. Este es el estadio ético para Kierkegaard, que es una forma muy particular de verlo, porque muy diferente a es como la sociedad, las normas, otros. En realidad, elegir el estadio ético para Kierkegaard es profundamente elegir tu ser absoluto, tu ser como una validez eterna. Algo en ti sabe que quiere otras cosas y algo en ti es fiel a ti mismo y por eso se revela contra el mundo. Porque las personas siempre nos van a intentar decir qué es lo que debemos hacer, qué vamos a hacer en nuestra vida. Y algo no va a estar satisfecho con nosotros con ese tipo de descripción porque tu ser real es fiel al espíritu, a tu verdadero ser. Algo que quiere eterno. Yo no puedo negar esto en mi vida. Al carajo el mundo, al carajo las probabilidades. Me puedo hundir con esto, pero esto es lo que yo soy. Por eso decía, yo sé quién soy, es algo profundo y significativo que dijo el Quijote. El mundo se burló de él, pero aún así él sabía quién era. Y en la medida en que tú te eliges como espíritu, es decir, como el ser real que eres, reconoces que no importa las circunstancias, no puedo negar esto de mí. Esto soy y voy a ser siempre. Y ahí ponle lo que tú quieres ser. Y elígelo. Elígelo y ve rápido por ello, porque la vida no va a durar tanto. Elige lo que tú quieres para ti. Eso es lo que pone Kierkegaard. Cuando hablas de esa afirmación de yo soy el que soy, yo sé quién soy, creo que te conviertes en un epicentro, como los huracanes también, como los huracanes que en sí mismos hacen girar los cielos en toda su desesperación, en todas las emociones más álgidas que alguna vez puedan haber sentido. Y llueven ante el mundo y cambian toda su faz, ¿no? Y es totalmente real, o sea, imagínense, yo sé que no puedo renunciar a la música, o amar a tal persona, o tal cosa de mi vida no puedo renunciar. No importa que el mundo se vaya al garate, yo no puedo renunciar a esto. Eso sí, eso cambia tu vínculo con la realidad, es decir, yo sé quién soy
yo soy esto, ¿no? Yo soy música, yo soy poesía, yo soy cualquier otra cosa. Yo soy amor por los demás, lo que sea. Significa, por muy jodido que esté el mundo, esto voy a hacer. Y eso cambia mi vínculo con el mundo, con la realidad. Puede ser adverso, puede ser terrible, pero yo puedo estar firme sobre esto. Porque esta es mi eternidad y eso significa elegirme a mí mismo. Es decir, reconocerme con mi vínculo con la divinidad. Reconocer mi vínculo que jamás fenece dentro de mí porque toda la desesperación en el fondo es desesperación por lo finito. Y lo que quiere mi verdadero ser es la eternidad. Aquí pueden ver muy claramente la influencia de Kierkegaard sobre Unamuno. Unamuno leyó a Kierkegaard en danés, incluso aprendió danés solamente para leer a Kierkegaard. ¿Sí? Y justamente lo que dice Kierkegaard, o al menos Guillermo el Juez, con respecto a este tipo de personajes, es que como tiene una gran desesperación anímica y espiritual o una gran melancolía, el único momento, punto donde encuentran calma para su alma es en la plática o en satisfacer sus deseos. Y puesto que necesitan olvidarse o aliviar esa angustia anímica o espiritual, todo el tiempo necesitan satisfacer nuevos deseos, es decir, encuentran nuevas perversiones, ¿no? O por ejemplo, pues Nerón quemó Troya nada más quemó Roma, perdón, nada más para ver cómo se pudo haber visto Troya, o violaba a las personas de su corte, cosas así. Es decir, ese güey le dio vuelo a la hilacha, pero en el sentido más perverso, pero porque puedo, ¿no? Decía, básicamente. Y lo que quiere decir es... de Calígula. Exacto, es como otro clásico emperador romano, como un Calígula. Y lo que quiere decir es que sí, la concepción o construcción de la vida significa que solamente venimos para gozar y satisfacer nuestros deseos. ¿Por qué nos pasa que esas personas que en términos históricos y reales pueden satisfacerlo todo entre comillas, si la verdad de la historia es que mientras satisfagas tus deseos puedes estar bien con la vida? ¿Por qué no estaban bien con la vida estos personajes? ¿O por qué estas personas que entre comillas lo tienen todo, lo que sea que signifique todo, se suicidan o se matan o se aniquilan? Es porque puja dentro de ellos más fuerte su misterio, esta hambre del espíritu o de su ser verdadero que quiere algo que rebase lo finito o las contingencias del deseo. Es decir, su ser como espíritu quiere lo eterno. Y por cuanto han renegado de ellos mismos y de su ser real y verdadero, viven en la melancolía y en la desesperación. Y hay mucha gente que hay una desesperación tranquila sobre la vida, porque están negando, sépanlo o no, consciente o inconscientemente, su ser verdadero, porque tienen en su ser una idea de una necesidad de la metamorfosis. Y quienes no es porque están lejos de esta idea de la metamorfosis, pero quien lo tiene es porque hay algo dentro de ellos que quiere ser cambiado. Cuando reniegas de ti mismo es cuando viene el mal para Kierkegaard. El bien implica elegirte a ti mismo, pero elegirte a ti mismo implica elegirte en un término eterno. Es decir, que la verdadera elección solamente se da en el infinito para Kierkegaard. Por lo tanto, alguien que está en un tipo de estadio estético, por cuanto siempre caen tautologías existenciales, siempre caen lo mismo, los mismos resultados, no es libre realmente, no elegido, porque ve su vida como resultado y como producto de las condiciones y circunstancias. Solamente cuando ves a ti mismo en lo más álgido de la desesperación, lo cual es un punto muy peligroso, porque en la desesperación o te aniquilas o encuentras una forma de sobrevivir eligiéndote a ti mismo, una forma de eternidad. Y paradójicamente esa forma de eternidad es una forma parecida a la disolución, como perderte a ti mismo. Es lo que señala Kierkegaard. Kierkegaard confía, o al menos Guillermo el Juez confía, en que en ese punto álgido de la desesperación de nuestras vidas vamos a elegirnos a nosotros mismos. Yo no estoy tan seguro ni tan confiado de eso, pero Kierkegaard al menos, o al menos más bien Guillermo el Juez, este personaje, cree que al revelar la conciencia de tu verdadero ser, yo ponía el ejemplo de la música, no puedo negarme, soy consciente de esto y prefiero ser este que soy, entregado a la música. Si me niego a mí mismo, comienzo a deprimirme, a sufrir, a angustiarme, comienzo a dejar de vivir, en pocas palabras. Y no tengo una existencia auténtica mientras niegue mi verdadero ser.
Si todo mi ser puja por la música, me enchina la piel, no puedo renunciar nunca a eso. ¿Cómo voy a renunciar a algo que me recorre desde la cabeza hasta los pies? Porque algo en mí sabe que soy más de lo que hay entre mi cabello y mis pies. Porque algo en mí sabe esta eternidad y está pujando todo el tiempo por nacer, por salir. Pero tengo mucho miedo de nacer, de ser yo mismo. Porque nos da miedo renunciar a la seguridad en apariencias que tenemos de lo contingente. Un poco habla de que el estadio estético es aquel que estaba en la inmediatez, es decir, allí que se ve como resultado de sus deseos, de las condiciones, y está entregando una temporalidad muy inmediata. Y dice que el que está en un tipo de estadio ético es aquel que deviene lo que deviene ser, algo que no queda nada claro, dicho así, pero que significa en pocas palabras que, visto desde alguien que está en un tipo de estadio ético, todo hombre puede o debe ser un desarrollo de sí mismo que implica ser un desarrollo espiritual, y eso es su vínculo con la divinidad. Y por lo tanto la ética no es algo externo como nos lo han vendido, como la moralidad o lo que nos han enseñado, sino es una ética que viene dentro de ti mismo y nace de ti. En fin, una visión muy particular de ética que obviamente puede contrastar con las visiones morales o éticas que nos han enseñado de la sociedad. En fin, él describe una forma muy profunda y significativa a Nerón, creo yo, como alguien. Incluso hay un momento en donde dice que estás dispuesto a disfrutar, creo que algo así como la disolución. Yo me sentí profundamente identificado con eso, dije, porque a diferencia de Guillermo el juez, no, al contrario, creo que incluso en la disolución o en el caos hay una forma de eternidad, hay una forma de elegirte a ti mismo, es decir, si el caos, la disolución es una forma de exacerbar la vida y una forma de exacerbar mi propia eternidad, es porque me reconozco ahí. A diferencia de encontrar este tipo de estadio estético como un problema con eso, más bien, si está dentro de mí y la naturaleza o el mundo me la ha puesto es porque es otra forma de la eternidad. Y en vez de conflictarme con eso o tratar de negarme, lo abrazo, ¿no? Es como una forma de reconocerme. En fin, pero bueno, esa es mi crítica, al menos a Guillermo el Juez. No podría decir que a Kierkegaard, porque Kierkegaard maneja muchos personajes, porque al final lo que cree Kierkegaard es que elegirte a ti mismo en el fondo implica reconciliarte con la existencia, nada más y nada menos que eso. Si te eliges a ti mismo eternamente y para siempre, en el punto más álgido donde te enchina la música, la piel y no puedes renunciar a eso, pero nunca es, me estoy reconciliando con la existencia porque todo mi ser está dado para eso. Porque es mi forma de recordar la inocencia o la eternidad, que no he sido niño, pues, que no ha dejado de olvidar en mí que no podrá ser borrada esta verdad última de mi existencia, reconocido frente a una potencia eterna, pues. Considera que lo más importante para el individuo es ese momento donde te eliges a ti mismo, y lo más importante para Kierkegaard es el momento en que te reconoces como un sujeto. Es decir, que la subjetividad se conquista a través de la elección. Al final, tú te has elegido a ti mismo, pero es una forma de la eternidad intransferible. La sociedad y el mundo siempre te va a cagar por ser bueno o malo, ¿no? O por ser lo que sea que eres. Pero al menos te has elegido a ti mismo en tu sentido eterno y te has reconciliado con la existencia. Y te has reconciliado en tu validez eterna, porque aquí estoy pleno y lleno de vida en el punto más ágil, en esto donde me enchina la piel, en esto donde sé que no voy a renunciar. Kierkegaard confía que eso es el bien. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor tiene una mente criminal, yo qué sé, en fin, pero Kierkegaard confía que esa forma de eternidad siempre es un vínculo con lo divino y que ese vínculo con lo divino, de alguna u otra forma, puede estar bien con todo. Y puesto que lo último que importa es que tú estés reconciliado con la existencia, no con las personas, no con lo que otros digan, es lo que más importa, reconocerte como sujeto y elegirte a ti mismo. Por eso la elección es poderosa y transformadora, porque en ese momento en que yo me decido, porque para él la subjetividad es pasión pura, es decir, la existencia
Y elegirte como un ser eterno es pura pasión. Yo no puedo renunciar a esto nunca y esto me enchina la piel y esto me trastoca. Esto es ser yo mismo, en pocas palabras. Aquí. Bueno, ustedes le pueden objetar o no y está bien, o sea, yo nada más muestro como la postura de este pensador, o al menos desde el fantasma que se desarrolla de Guillermo el juez, y ustedes verán si están de acuerdo o no, y está perfectamente. Y en el fondo, pues Kierkegaard de alguna u otra forma estaría de acuerdo con ustedes, porque si algo de su voz interior o de su verdadero yo niega esto, es porque deben hacerle caso. Pero tú querías hacer eso. No sé, me quedo de repente así como que saber pues que, como dice, ¿no? Las consecuencias que puedes tener. Exacto. Sin embargo, creo que el hecho de hacerlo, o de experimentarlo, o de hecho vale más que todo lo que te pueda pasar, ¿no? Ya nadie te va a contar, ¿no? Tú ya lo viviste. Y además es eso, o sea, para Kierkegaard no importa tanto si eliges lo correcto o lo incorrecto, sino la predisposición que tienes para elegir ese momento. Si eliges con toda tu pasión, aunque te equivoques, aunque la riegues, te purifica el hecho de elegirlo con todo tu ser. Y a partir de ese punto puedes aclararte. Yo puse en algún poema que una vez leí esta forma del hechicero en el cual decía, sientes vergüenza en alguna de tus decisiones, suelta uno de tus infinitos hechizos. Así lo quise. ¿Me entiendes? O sea, todo tu ser está entregado a ese momento y así lo quisiste. La regaste, está bien, pero lo determinaste tú mismo y no las circunstancias. Y al final, nunca puedes agradar al mundo o a tus familiares o al contexto. La sociedad te va a criticar tanto por hacer lo que quieres o por lo que ellos quieren o por negarte a hacer lo que ellos quieren. Entonces, lo que más importa es vivir la vida sin que te pase a ti la vida misma. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Y qué es lo que quieres realmente? Esa voz interior, ese yo tuyo que, a lo mejor, el ejemplo más simple, ¿no? En alguna relación, en alguna circunstancia, te negaste o no quisiste decir las cosas para evitar problemas o conflictos, pero realmente querías decir algo. Cuando te niegas esa voz o esa parte de ti, comienzas a conflictuarte con la vida o con ese vínculo, con esa relación o con la existencia porque te estás negando. Y tarde o temprano eso te va a cargar una cuenta y va a explotar en algún momento. Entonces, si te equivocas, hazlo al menos pensando y eligiendo a ti mismo. Y es que nadie puede experimentar en cabeza ajena, como dicen, nadie puede vivir por otros. La experiencia es algo intransferible, clásico, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero realmente nadie puede vivir por otros. Tus errores los tienes que vivir tú y no los puedes transferir a nadie. Y eso es parte de lo que te construye a ser lo que eres. Y si lo vives como un error es porque te permite construirte como, bueno, ya sé que esto es lo que no quiero, pero al menos lo determiné yo. Y me construí a través de esos errores y ahora puedo crecer a través de eso. Y no pudiste ser el que eres si no es a través de esos errores. Los que consideres tú errores, naturalmente. ¿Cómo puedes crecer si no te equivocas? ¿Cómo puedes crecer si no es a través de un montón de inexactitudes? Porque la vida no es precisa y no podemos tener el mundo comprado ni perfecto de antemano. Tenemos que equivocarnos en la vida. Es lo que es. Tarde o temprano tenemos que equivocarnos por ser lo que somos. Y el mundo nos va a criminal por ser lo que somos siempre. Esa es la verdad. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy chafa, pero muy típico. Si estás soltero, te piden que te cases. Si estás casado, te piden que tengas hijos. Y tienes hijos, te piden que... O sea, siempre te van a pedir algo el mundo. Importa que vivas para ti mismo. Nunca vas a satisfacer a los demás. Vive para ti, elígete. Equivócate si quieres, pero hazlo para ti. Eso es en resumidas cuentas y es el meollo, el núcleo del existencialismo. Kierkegaard es uno de los pocos filósofos existenciales que yo creo que tiene una perspectiva no tan pesimista o derrotista de la vida, a diferencia de Sartre u otros, o Albert Camus, que tiene una visión más pues pesimista de la vida, ¿no? O diferente, porque al final
Kierkegaard creo que hay un reconocimiento de tu verdadero ser en como un tipo de eternidad y pone la categoría del sujeto personal e íntimo como un punto ineludible. Ahí se ve claramente la influencia sobre Unamuno. Y bueno, pues si ahora, Camus, perdón, dirá algo así como uno debe ser feliz a pesar de que el mundo sea un absurdo y un disparate, lo cual pues puede o no venirnos a cuentas porque pues es más difícil que alguien esté feliz con la vida sin creer que la vida es un absurdo, ¿no? Pero bueno, él considera que es posible. O Sartre, que considera que el infierno son los otros y que en realidad hay que considerar el absurdo de la vida como un sinsentido y afrontarlo a partir de crear una necesidad de confrontar el destino, a partir de crear valores subjetivos, pero que no consideras objetivamente reales. En fin, Kierkegaard es el que considera objetivamente que nuestro verdadero ser como espíritu quiere la eternidad y que elegirte a ti mismo en algún sentido significativo y profundo te permite reconciliarte con la existencia. Entonces, eso con respecto a otros existencialistas es realmente pues algo muy pues muy alivianador o muy curativo con respecto a los otros. Creo que es el único existencia. Bueno, habrá otro. A lo mejor Víctor Frank también, pero porque considera la existencia de perspectivas de sentido. Pero la mayoría de los existencialistas son bien depresivos, la verdad. Solo creo que Kierkegaard, que es considerado el padre del existencialismo, es realmente alguien que puede potenciar a otros a través de las dificultades que implica la misma angustia existencial. Pero incluso aquí la angustia existencial, como hemos visto, es un punto anímico y espiritual profundo, que es la duda del espíritu, y como la duda del espíritu te permite proyectarte con una hambre de eternidad que está dentro de ti, porque encuentra que nada de lo finito encuentra satisfacción, porque en ti tu verdadero ser quiere el hambre de la eternidad. ¿Por qué sería un problema preocuparte por tu existencia, ¿no? O sea, porque eso sería una objeción, ¿no? O sea, pues te interesa tu vivir y tu existir, porque eso sería algo terrible o una objeción. O sea, más bien yo creo que esa es a veces una crítica superficial, o sea, que alguien piense en su existencia, más bien todo el tiempo estás pensando en tu existencia de una u otra forma. El hecho de que no seas consciente de qué tipo de existencia lleves o cómo estés vinculando tu existencia con ese problema es otra cosa. Pero considerar eso como una objeción es justamente una forma paradójica porque al intentar plantearlo como una objeción de la existencia estás pensando en tu existencia misma. Entonces, tarde o temprano todos estamos preocupados por nosotros mismos de una forma directa o indirecta, pensando, por ejemplo, en el caso de alguien que está pensando en sus hijos, pero también está pensando en sí mismo para sus hijos, porque sin él, pues no podía darle ciertas cosas a sus hijos o a otros. Entonces, en realidad, no estamos siendo realmente, no sé cómo decirlo, nunca estamos negando nuestra existencia. Incluso cuando alguien no quiere pensar en su existencia es que lo está haciendo por su propia existencia, porque considera que es más fácil o la aliviana más pensar o no pensar en su existencia, y en esa es una forma existencial en la cual negarse a ser consciente de sí mismo paradójicamente le ayuda a vivir mejor, pero también paradójicamente el hecho de intentar negar directamente su existencia es una forma de sobrevivir a sus propios pensamientos. Es decir, al final, tarde o temprano estamos pensando en nosotros mismos y eso no tiene que ser algo azotado ni terrible. El hecho de pensar que pensar existencialmente es algo azotado, terrible de la vida, es que en realidad pues te has llevado por un prejuicio o una visión de lo que consideran el existencialismo, porque siempre estamos pensando en nosotros de una u otra forma. Aquellas personas que quieren olvidar su existencia a través de los divertimentos, está bien, no hay nada malo en ello, simplemente es otra forma de escapar de ellos mismos, pero al final siguen estando en ellos. O sea, es paradójico y absurdo pensar que estás huyendo de ti mismo, porque no puedes huir de ti mismo, en últimas palabras. En última forma, siempre estás dentro de ti y estás siendo consciente o no de ello. Con mayor o menor, pues, fehacientemente, ¿no? Respecto a ese tipo de casos. Lo único que quiere Kierkegaard, o al menos, es que te elijas en ese punto donde te enchina la piel, donde te trastoca todo, porque eso te reconcilia contigo mismo y con la vida, porque realmente reconocer a tu verdadero yo
porque para Kierkegaard, como estamos en una especie de arquetipo de caída, ningún hombre puede ser por completo transparente a sí mismo, porque estamos como fragmentados de ese punto originario de nosotros, y como estamos fragmentados de ese punto originario de nosotros, hay veces en el espejo que no nos podemos reconocer, hay veces que nos sentimos extraviados en la vida porque estamos en ese arquetipo que nos influye en no poder reconocernos. Entonces algo dentro de nosotros, nuestro verdadero yo, está en búsqueda de encontrarse consigo mismo. Y eso es encontrarse con la divinidad, y eso es encontrarse con nuestra eternidad, y eso es a través de estos puntos culmen o álgidos que te permiten ver realmente tu verdadero ser. Y si en algún punto estás en la desesperación o en la melancolía, es porque puja dentro de ti más fuerte tu misterio, tus secretos, tu verdadero yo, que es una forma de encontrarte con la eternidad, con ser el único y verdadero discípulo es con Dios. Y esta forma de encontrarte con la divinidad es encontrarte contigo mismo. Todos esos puntos llegan en el mismo punto, hay donde algo te enchina la piel, algo te trastoca y no sabes ni bien qué es, no logras a comprender qué es, pero estás llorando, estás totalmente transformado, estás totalmente compungido, porque algo dentro de ti reconoce esa eternidad y su verdadero ser, que se parece mucho a la disolución, a perderse a uno mismo, dice Kierkegaard. En fin, y por eso le temes, porque es una forma de perderte a ti mismo y paradójicamente encontrar.
al principio